Para la mayoría del mundo, la guerra de Irán ha sido un duro despertar a las realidades de los conflictos modernos. A finales de marzo, el New York Times afirmó que varias bases militares estadounidenses en Medio Oriente han sido atacadas tan extensamente que estaban, cito, prácticamente inhabitables. Todas las refinerías y campos de la región, así como una instalación crítica de gas natural licuado en Qatar, han sido devastados por oleadas de ataques con drones y misiles balísticos iraníes. Irán ha atacado instalaciones de radar, hoteles y edificios altos, ha amenazado objetivos tan lejanos como el Mar Rojo y el Océano Índico, e incluso ha destruido una de las pocas unidades desplegables del E-3 Sentry de Estados Unidos, una de las aeronaves militares más importantes del mundo. En todo el Medio Oriente, las defensas aéreas han interceptado la gran mayoría de los ataques entrantes, pero cuando un adversario puede atacar con docenas o incluso cientos de proyectiles a la vez, interceptar la gran mayoría simplemente no es suficiente. Un pequeño grupo de naciones en el mundo aprendió estas lecciones antes que todos los demás, y el líder mundial indiscutible en la guerra moderna con drones resulta estar dispuesto a compartir sus secretos por el precio adecuado. Esa nación es Ucrania, y en este momento, Ucrania está trabajando horas extra para brindar protección al Medio Oriente donde sea posible. Para Kiev, esta asociación no está exenta de costos. Los operadores de drones de la nación y sus expertos en defensa aérea se necesitan desesperadamente en sus propias líneas del frente, donde Rusia está intentando avanzar con una ofensiva de primavera lenta. Pero si Ucrania logra esto y mejora la seguridad de los estados del Golfo mientras mantiene a los rusos en el frente, entonces las recompensas podrían ser extraordinarias para todas las partes. Ahora, si vamos a entender la solución que Ucrania está trabajando para ofrecer a las naciones del Golfo Pérsico, tenemos que empezar por comprender el problema que enfrentan los estados del Golfo. En palabras, o realmente en dos palabras, ese problema es la defensa aérea. Irán no es una nación con mucha capacidad ofensiva tradicional. Incluso antes del conflicto en Medio Oriente de 2026, las fuerzas terrestres de Irán no podían proyectar poder más allá de los países con los que Irán comparte frontera terrestre. Irán carece de bombarderos estratégicos o de una fuerza aérea capaz de obtener superioridad aérea contra cualquier adversario moderno, y su marina era en su mayoría algo secundario. En su lugar, Irán dependía de una combinación de misiles balísticos de trayectoria elevada, misiles de crucero maniobrables y drones kamikaze de largo alcance para atacar a sus adversarios, y sus limitaciones prácticas iban más allá de la variedad de su arsenal. Los misiles y drones que Irán tenía también carecían de alcance, y ciertamente carecían del alcance para golpear a Estados Unidos. En cambio, cuando Estados Unidos llegó al Golfo Pérsico este año para intentar imponer su dominio sobre Teherán, el régimen iraní respondió atacando a cualquier nación cercana que estuviera dentro de su alcance y que fuera valiosa para Estados Unidos e Israel. Las naciones del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Amán y otras, recibieron la mayor parte de los ataques, los cuales se centraron principalmente en su capacidad para extraer recursos energéticos como petróleo y gas natural, procesar esos recursos y exportarlos por todo el mundo. Por supuesto, los estados del Golfo eran plenamente conscientes del valor de esos activos antes de que comenzara la guerra, y en advertencias urgentes a Washington antes de que iniciara el conflicto, intentaron explicar los riesgos al liderazgo estadounidense. Estados Unidos o no estaba convencido o no estaba preocupado, pero cuando comenzó la guerra, esas advertencias de los estados del Golfo resultaron ser completamente acertadas. Para prepararse ante tal eventualidad, las naciones de la región habían almacenado una variedad de sistemas de defensa aérea para derribar drones y misiles entrantes, y en las semanas previas al estallido de la guerra, Estados Unidos complementó esas defensas aéreas con sistemas adicionales que trajeron desde distintas partes del mundo. Estados Unidos también concentró defensas aéreas en más de una docena de sus propias bases en la región, varias de las cuales están cerca de grandes centros urbanos o de objetivos económicos importantes. Ahora, para ser claro, los sistemas de defensa aérea desplegados en todo el Golfo Pérsico son bastante buenos en lo que hacen, pero sufren de algunas limitaciones al mismo tiempo. Primero, diferentes sistemas de defensa aérea están diseñados para enfrentar distintos tipos de amenazas. Un sistema construido para interceptar misiles balísticos no puede lidiar con drones que vuelan bajo, o viceversa. En segundo lugar, los sistemas de defensa aérea son costosos, y son mucho más costosos que los drones y misiles en los que Irán confiaba. Irán podría gastar, digamos, $50,000 para producir una copia de su altamente efectivo dron Shahed 136. Pero si un sistema de defensa aérea Patriot estadounidense fija ese dron como blanco y lo derriba con un misil interceptor, incluso si tiene éxito, ese misil le costará a Estados Unidos o a sus aliados más de $4 millones. Estados Unidos y los estados del Golfo son mucho más ricos que Irán, por supuesto, y por esa razón, la enorme disparidad de costos podría ser aceptable en casos de conflicto limitado. Pero cuando Irán está lanzando miles de misiles y drones, es otra historia. Y el tercer problema con las defensas aéreas modernas también proviene de los tipos de drones a los que Irán recurre con frecuencia.
Esos drones no son exactamente furtivos, pero están equipados con características limitadas de sigilo que los hacen más difíciles de detectar y vuelan a velocidades y altitudes mucho más bajas de lo que los interceptores de misiles están diseñados para interceptar. Por esa razón, son más difíciles de identificar con certeza como amenazas y tienen más facilidad para atravesar los sistemas de defensa aérea bajo las circunstancias adecuadas, especialmente cuando se lanzan en ataques en enjambre. Problema número 4. Cada sistema de defensa aérea está limitado por la cantidad de interceptores que puede lanzar antes de tener que recargar. Si una batería Patriot está equipada con un total de 32 interceptores PAC-2, pero si está tratando de lidiar con un enjambre de 40 drones que se aproximan al mismo tiempo, entonces, incluso con una precisión perfecta, 8 drones aún llegarán a sus objetivos. Simplemente porque la batería no puede recargarse lo suficientemente rápido. Aún peor, los interceptores empezaron a agotarse rápidamente una vez que el conflicto comenzó en serio. Para dar una idea del enorme volumen de fuego entrante con el que los estados del Golfo estaban lidiando, las cifras de intercepciones de solo los primeros 10 días mostraron que los Emiratos Árabes Unidos habían destruido 241 misiles balísticos y casi 1.400 drones. Eso es solo un país, en menos de un tercio de la duración total del conflicto. Solo hay una cantidad limitada de interceptores disponibles en todo el mundo y solo se pueden producir a cierta velocidad. Los mejores interceptores Patriot de Estados Unidos, los PAC-3, se producían a una tasa de 600 por año cuando comenzó el conflicto, y el interceptor de misiles balísticos de gran altitud de Estados Unidos, el THAAD, se producía a un ritmo de aproximadamente 96 por año. Esos números pueden aumentar considerablemente con el tiempo, y Estados Unidos ya ha hecho las inversiones necesarias para incrementar la producción. Pero ese proceso requiere meses para establecer nuevas líneas de producción y años para reabastecer los inventarios mientras se toma en cuenta la nueva demanda. Para mediados de marzo, los estados del Golfo ya le estaban diciendo a Washington que tenían que elegir cuidadosamente qué objetivos interceptar para evitar quedarse sin interceptores por completo. Estados Unidos tuvo que retirar interceptores de Europa, el Indo-Pacífico y hasta de sus propias reservas, solo para poder mantenerse al día con el enorme volumen proveniente de Irán. Y para el final del conflicto, informes de Estados Unidos, Israel y varios estados del Golfo indicaron que el problema se había vuelto crítico. Ahora, en tiempos normales, habría sido extraordinariamente improbable que los estados del Golfo recurrieran a un proveedor de armas alternativo para hacer pedidos grandes de nuevo armamento. Después de todo, los países ricos en petróleo de la península arábiga son algunos de los clientes más fieles de Washington, así como algunos de los que mejor pagan. Pero la destrucción causada por la guerra con Irán estuvo lejos de ser algo ordinario, y en solo unas semanas después del inicio del conflicto, los líderes de Medio Oriente comenzaron a contactar a un tal Vladimir Zelensky. Más que cualquier otra nación en la Tierra, incluyendo a Estados Unidos, Ucrania ha desarrollado una habilidad extraordinaria para librar guerras de desgaste a larga distancia con drones y misiles. En su guerra con Rusia, Ucrania ha luchado en un entorno donde los cielos son simplemente demasiado peligrosos para aeronaves tripuladas de ambos bandos y donde la tecnología de drones ha llenado ese vacío. Debido a que Ucrania no tiene ni de cerca el presupuesto militar de una economía importante, incluso con ayuda extranjera, la nación ha tenido que enfocarse en encontrar soluciones de bajo costo para una amplia gama de problemas, y en la mayoría de los casos, los drones han sido su respuesta. Los drones ucranianos son, por mucho, los mejores del mundo, valorados tanto por la increíble variedad de diseños que Ucrania ha desarrollado como por el rápido proceso de diseño y rediseño que ha mantenido a Ucrania a la vanguardia de la adaptación. En la ofensiva, los drones ucranianos proporcionan monitoreo en tiempo real y constante de una vasta línea del frente, lanzando ataques o realizando ataques kamikaze en enjambres interconectados. Pero Ucrania también ha adaptado los drones para que sirvan en una función específica de defensa aérea, desarrollando interceptores ágiles que pueden derribar drones enemigos entrantes a medida que se acercan. Debido a que Rusia depende tanto de diseños de drones que han sido adaptados de modelos base iraníes, Ucrania tiene mucha experiencia lidiando exactamente con el tipo de drones que Irán lanzaba hacia los estados del Golfo, y sus operadores de drones tienen una enorme experiencia usando esos drones en conflictos a gran escala y de ritmo acelerado. En resumen, la tecnología de drones ucraniana era precisamente lo que los estados del Golfo necesitaban para cubrir las carencias del apoyo de defensa aérea que Washington no podía proporcionar. La pregunta más importante, al menos en las primeras etapas, era si Ucrania estaría dispuesta a ceder su tecnología, que tanto trabajo le costó conseguir mientras aún tenía su propia guerra que pelear. Kiev ha prohibido la exportación de su equipo de defensa, así como de sus diseños y tecnología de componentes durante años, en un intento de asegurar que todos sus recursos estuvieran concentrados en Rusia. Ucrania tiene muy poco dinero disponible, aún menos mano de obra en el frente interno y prácticamente ninguna capacidad para enviar a sus mejores expertos en drones o defensa aérea lejos de las líneas del frente.
Pero incluso a pesar de la escasez de personal en Ucrania, Kiev anunció el 18 de marzo que el país había desplegado a 201 expertos antidrones en Medio Oriente para asistir a gobiernos socios en todo el Golfo Pérsico. Docenas más ya estaban preparados para viajar al extranjero en ese momento y desde entonces han sido enviados a la región. Según el presidente ucraniano Zelensky, esos operadores fueron enviados en equipos a los Emiratos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y varias otras naciones. No solo eso, sino que Zelensky reveló que Ucrania ya había desarrollado una capacidad de producción excedente, específicamente en su habilidad para construir interceptores de drones. A mediados de marzo, según su propia estimación, Ucrania podía producir un mínimo de 2.000 drones interceptores cada día, pero solo la mitad de esa cantidad era necesaria para defender a Ucrania. Citando a Zelensky, si un Shahed necesita ser detenido en los Emiratos, podríamos hacerlo. Si necesita ser detenido en Europa o el Reino Unido, podríamos hacerlo. A finales de ese mes, Zelensky había viajado por todo el Medio Oriente para concretar acuerdos que permitieran a Ucrania cumplir precisamente con esa tarea. En Arabia Saudita, Zelensky sostuvo reuniones con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y concretó un acuerdo de defensa de 10 años que permitirá a Ucrania intercambiar tecnología y experiencia, además de allanar el camino para inversiones sustanciales y establecer un marco para futuros contratos. En Qatar, Zelensky firmó un acuerdo de asociación para participar, cito, en Qatar, en colaboración en campos tecnológicos, desarrollo de proyectos conjuntos, inversiones en defensa y el intercambio de experiencia en la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados. Al igual que los sauditas, la colaboración de Qatar se centraría principalmente en la instrucción y el intercambio de tecnología para contrarrestar misiles y sistemas no tripulados. Los Emiratos Árabes Unidos siguieron el ejemplo con un acuerdo similar poco después. En cada caso, muchos detalles no fueron revelados y otros se dejaron intencionalmente ambiguos. Pero se sabe que Ucrania está considerando la posibilidad de construir líneas de producción en el territorio de sus socios de Medio Oriente. Para principios de abril, Ucrania ya estaba involucrada en conversaciones con Kuwait, Bahrein y Omán en busca de acuerdos de cooperación similares. Todo eso, a pesar de los rumores de frustración de Estados Unidos, donde se informó que los funcionarios de defensa estaban bastante molestos con los estados del Golfo, especialmente con Arabia Saudita, por buscar acuerdos fuera de sus relaciones con Washington. Sin embargo, como supuestamente recordó el príncipe heredero saudita a Estados Unidos, sus decisiones de defensa responden a los intereses nacionales de Arabia Saudita. Y tanto para Riad como para las demás capitales del Golfo, sus intereses nacionales dictan que busquen cualquier acuerdo que detenga los ataques que se dirigen hacia ellos. Ahora, antes de que hablemos de las formas en que este acuerdo podría beneficiar a Ucrania, nos gustaría tomar un momento para hablar de Frontstoko, el sitio web premium de nuestro equipo, nuestro medio de noticias escrito y el lugar ideal para el análisis de conflictos globales. Está de regreso. Estoy de regreso en mi antiguo estudio. Le hicimos un tratamiento acústico. Tomó un tiempo. Espero que suene bien. Todavía estoy ajustando todo. También sé que esta iluminación es bastante horrible. También arreglaré eso, un paso a la vez. En Fronts.co, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Además, ofrecemos episodios exclusivos en video cada semana, así como nuestra sala de informes, una colección de historias poco conocidas de todo el mundo cada sábado. También en Fronts.co ofrecemos varias opciones gratuitas cada semana, incluyendo nuestro boletín 2 veces por semana sobre conflictos mundiales, War Fronts Weekly. Lo mejor de todo es que Front Stock Company cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Visita el sitio, suscríbete si te gusta lo que ves. Y ahora volvamos al Medio Oriente. Para los estados del Golfo, las ventajas de una asociación con Ucrania son obvias. Kiev posee conocimientos técnicos, experiencia, competencia operativa y un arsenal antidrones diseñado específicamente que Estados Unidos y otras naciones no pueden igualar. Para Ucrania, la razón puede no ser tan obvia. Después de todo, Ucrania tiene sus propios problemas que atender y aunque el país tenga interceptores o capacidad de producción de sobra, es inusual que Zelensky y sus aliados en el gobierno dejen todo para intentar apoyar a Medio Oriente. Pero la decisión de Ucrania está motivada por un cálculo estratégico claro, no solo para generar buena voluntad con las naciones del mundo o crear algo de buena prensa, sino para acercar a Ucrania a su propia victoria sobre Rusia. Primero, están los beneficios prácticos para Ucrania, incluyendo la compensación real que Kiev recibirá por sus esfuerzos. Apoyar a los estados del Golfo está lejos de ser un acto de pura caridad, y los estados del Golfo lo saben. En cambio, han estado más que dispuestos a aceptar acuerdos de recursos con Kiev a cambio de la ayuda de Ucrania. Según Zelensky, Ucrania recibirá suministros directos de crudo que serán procesados en Europa, así como combustible diésel procesado que Ucrania necesita urgentemente. En otros casos, Ucrania recibirá pagos directos, lo que permitirá a Kiev gastar ese dinero como considere necesario para apoyar su esfuerzo bélico.
Zelensky también ha indicado que los estados del Golfo podrían enviar tipos de interceptores de defensa aérea que son menos útiles para contrarrestar a Irán, pero que serían más útiles para Ucrania al enfrentar ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Igual de importantes que los pagos hechos a Kiev son las inyecciones de capital del Golfo a la industria de defensa de Ucrania. Según la propia admisión de Ucrania, el país podría estar produciendo el doble del volumen de equipo militar que actualmente fabrica, pero carece de los fondos para lograrlo. Al principio, los estados del Golfo recibirán equipo que ya ha sido construido o que será apartado de las líneas de producción actuales de Ucrania, pero después de eso, ayudarán a crear nuevas líneas de producción a las que Ucrania seguirá teniendo acceso mucho después de que se hayan cumplido los pedidos de los estados del Golfo. Estos acuerdos también son cruciales para Ucrania por razones estratégicas. Ninguno de los estados del Golfo es una potencia militar, pero difícilmente son irrelevantes en el escenario global. Son increíblemente ricos, suministran una gran parte de las necesidades energéticas del mundo y son muy influyentes en todo el planeta. Actualmente, Ucrania tiene un pequeño grupo de defensores constantes en el escenario mundial, concentrados principalmente en Europa, pero una amplia variedad de otras naciones son favorables a Rusia o están interesadas en mantener su posición al margen. Incluso naciones que solían estar mucho más cerca de Ucrania, como Estados Unidos, recientemente se han vuelto mucho más distantes. Si Ucrania logra cumplir con sus nuevos acuerdos con los estados del Golfo, entonces podrá contar con la influencia de esas naciones para promover las causas ucranianas y presionar a otros países para que trabajen más de cerca con Kiev. Eso tampoco es simplemente una cuestión de buena voluntad. Si Ucrania está ayudando a mantener seguros a los estados del Golfo, entonces es de interés de los estados del Golfo que Ucrania esté segura, estable y libre para producir el equipo de defensa del que dependen los estados del Golfo. Los estados del Golfo necesitan hacer negocios con Ucrania y la invasión rusa claramente está interfiriendo. Luego están todas las razones por las que estos acuerdos perjudican los intereses rusos tanto como ayudan a los de Ucrania. Para empezar, las posturas de los estados del Golfo sobre Rusia y Ucrania son mutuamente excluyentes. Si se acercan a Ucrania, entonces, debido a la invasión en curso, se van a distanciar más de Moscú. Los estados del Golfo son muy importantes para Rusia como socios comerciales duraderos, guardianes de las finanzas rusas en el extranjero, destinos turísticos, destinos de inversión o intermediarios de las relaciones rusas con el resto del mundo. Esas relaciones no pueden continuar como de costumbre si los estados del Golfo forman relaciones más profundas con el país que Rusia está tratando de invadir. Mientras tanto, una mejor respuesta militar a Irán por parte de los estados del Golfo es una forma para que Ucrania golpee a uno de los aliados más cercanos de Rusia. Moscú ha apoyado el esfuerzo bélico de Teherán, ha fortalecido su ejército, ha apuntalado su economía y le ha ayudado a evadir sanciones durante años. Rusia ha dependido mucho de los diseños de drones iraníes para continuar su guerra con Ucrania, pero hoy en día Irán depende igual de los componentes rusos para construir sus drones más rápido y barato de lo que podría hacerlo de otro modo. Como explicó Zelensky en marzo, citando, los regímenes de Rusia e Irán son hermanos en el odio y por eso son hermanos en armas. Y queremos que los regímenes construidos sobre el odio nunca ganen en nada. Fin de la cita. Igualmente importante, Ucrania está trabajando para ayudar a los estados del Golfo a encontrar formas de apoyar a Kiev sin tener que tomar una postura dura contra Rusia que podría resultar contraproducente. Cuando los estados del Golfo aceptan suministrar dinero a Ucrania en lugar de intercambiar parte del equipo militar de Ucrania por parte del suyo propio, eso no es una coincidencia. Proveer armas directamente a Ucrania crearía una enorme fricción con Rusia, una relación que las naciones del Golfo no necesariamente aprecian, pero que dudarían mucho en romper por completo. Darle dinero a Ucrania es otra historia. Los estados del Golfo son plenamente conscientes de que el dinero probablemente se usará para apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania, directa o indirectamente, pero una vez que ese dinero se transfiere a Kiev, los estados del Golfo pueden lavarse las manos de todo el asunto. Rusia puede iniciar una disputa si quiere sobre esos pagos. Pero si lo hiciera, entonces los estados del Golfo podrían verse inclinados a reconsiderar otros acuerdos deliberadamente ambiguos, incluyendo aquellos que benefician a Rusia. Finalmente, estos primeros acuerdos con los estados del Golfo son una manera ideal para que Ucrania comience su camino como exportador de armas en la posguerra. Cuando la guerra de Ucrania contra Rusia finalmente concluya, Ucrania será la principal fuente de drones modernos, y otros países estarán muy interesados en obtener la ayuda de Ucrania. Al replantear las formas en que construyen líneas de producción, adaptan su tecnología en tiempo real y, en general, enfrentan la naturaleza constantemente cambiante del campo de batalla moderno. Ya el entusiasmo de los estados del Golfo por colaborar con Ucrania ha sentado un precedente útil y otros países están participando de manera más abierta en acuerdos de armas para después de la guerra que como lo habían hecho antes.
A mediados de abril, Alemania comenzó a trabajar con Ucrania en planes para producir conjuntamente drones avanzados y otros sistemas, con la aparente intención de abarcar una gama muy amplia de tecnología de drones y misiles. Ucrania también ha acordado recientemente aumentar la cooperación en materia de seguridad con Siria, una asociación inesperada que se espera que alinee mucho más a Ucrania con el principal patrocinador de Siria, Turquía. En el ámbito nacional, las startups ucranianas están trabajando para adaptarse a la demanda internacional y la empresa Firepoint, diseñadora del misil de crucero Flamingo de Ucrania, ahora busca crear un nuevo sistema de defensa aérea económico ya el próximo año. La situación que enfrenta Ucrania hoy es una que nunca buscó. Está siendo invadida por un adversario mucho más grande, mucho más poderoso militarmente y económicamente, y uno que parece decidido a borrar a Ucrania de la existencia sin importar el costo. Pero a lo largo de varios años de conflicto continuo, Ucrania ha demostrado ser capaz de adaptarse una y otra vez para sacar el máximo provecho de un conjunto de circunstancias dolorosas y peligrosas. Para la mayor parte del mundo, la guerra en Medio Oriente ha significado inestabilidad, crisis energéticas y horror ante el derramamiento de sangre en toda una región. Y para Ucrania, la guerra también ha traído todos esos problemas. Pero Ucrania ha convertido el conflicto en torno a Irán en una oportunidad. Y mientras Ucrania pueda mantener su rumbo actual, saldrá de estos meses caóticos en una posición más fuerte que nunca. Gracias por vernos.